Buenas noches, camaradas. Quería comentar un comentario de un camarada en el grupo de Telegram, Semillero Dialéctico, del Frente Obrero. El comentario es: ¿habéis visto el comunicado tan vergonzoso que sacaron los reaccionarios del Frente Obrero? Le contesta Alain: creo que esto muestra básicamente que son antimarxistas. Ningún movimiento nace con un programa per se. Es una gilipollez de tamaño supremo. Cuando se produce un descontento social y se exalta el conflicto, las masas no son homogéneas. El programa se elabora haciendo un análisis concreto de la situación concreta para ver cuál es la acción colectiva que se lleva a cabo. En fin, es que leyendo esto uno flipa que esta gente se siga llamando Frente Obrero ni crea que es ser marxista. Yo no perdería el tiempo con esta gente. Los que hacéis videos y demás creo que hacéis buena labor, pero no merecen esta relevancia. Si este comunicado es de ellos, para mí es suficiente. Sebastián le contesta: también decir que alguien se lo buscó o que llama la atención solo porque lo quiere llevar al problema personal que tienes con esa persona, ignorando que lo que hizo fue por atreverse a criticar a unos ladrones llamados reyes, es justificar al sistema y justificar que lo hayan encarcelado por eso. O sea, está justificando el sistema monárquico mismo. Por supuesto, le contesta Alain, cada vez me están dando más motivos de pensar si son realmente infiltrados. Sus posicionamientos no resisten ya no un análisis marxista, sino un análisis de mero sentido común. Yo le contesto: sí, realmente dan vergüenza ajena esta gente del Frente Obrero. Bueno, vamos a ver qué dijeron, ¿no? Sobre el encarcelamiento de Pablo Hasél y los disturbios. Desde hace unos días hemos podido ver cómo han estallado conflictos callejeros por media España debido a la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Estos disturbios se están llevando a cabo de forma espontánea, sin la organización debida, sin objetivos ni programa, más allá de peticiones espontáneas y sin un sujeto revolucionario organizado y dirigido hacia sus metas. Por lo tanto, su utilidad es nula, excepto para servir de quemadero y criminalizar. Bueno, luego sigue el comunicado del Frente Obrero. La verdad que increíble, pero vamos a una respuesta que realmente me pareció muy interesante, muy completa, de Bitácora Marxista-Leninista. Sábado 20 de febrero, hoy, de 2021. ¿Con quién estamos? ¿Con los contenedores o con el pueblo? Equipo de Bitácora Marxista-Leninista 2021. Oh no, los contenedores, gritan los pusilánimes mientras las unidades antidisturbios se dedican a vaciar ojos y a usar munición real contra manifestantes. Pareciera que la gran víctima de las movilizaciones que se están sucediendo esta mañana fuera el inerte mobiliario urbano. Es más, si atendemos a las afirmaciones de los grandes analistas, pareciera que esta ola de violencia espontánea, sí, espontánea, como no podría ser de otro modo, se debe únicamente a la detención de Hasél. La realidad es que los vasallos de los capitalistas, a uno y otro lado del espectro político, no entienden nada. Los trabajadores no queman las calles por un rapero encarcelado, lo hacen porque entienden que la severidad de su condena es desproporcionada y que en realidad se debe a que la justicia burguesa lo está juzgando con dureza por ser, o mejor dicho, por creer que Hasél es comunista. Esta no distingue entre churras y merinas, simplemente aparta de un guantazo todo lo que diga ser opuesto a su sistema. Quizás una apuesta arriesgada, lo sabemos. También inundan las calles por la rabia acumulada, por el peso de la pandemia que cargan sobre sus hombros, por el último caso de violencia perpetrado por 2 agentes de la ley, por la celebración de unas elecciones absurdas que solo pueden ser calificadas como atentado contra la salud pública. Nos referimos a las catalanas, evidentemente, que se han celebrado con unas tasas de contagio astronómicamente superiores a las que propiciaron el encierro del 2020. Mientras las masas responden de la única forma que pueden responder en ausencia de un partido comunista, con violencia espontánea e inusitada, los socialdemócratas en el gobierno despliegan sus agentes represivos mientras lanzan consignas abstractas sobre la libertad de expresión, condenan el encarcelamiento de Hasél como si no tuvieran el poder para ponerle fin, y llaman a la calma, a la paz social.
Y claro está, la espiral de violencia sigue en aumento, haciendo que sea difícil posicionarse. ¿Quién tiene razón? ¿Los contenedores? ¿Los millares de personas que protestan contra la absurda brutalidad del sistema? ¿Vox, Reconstrucción Comunista y Bastión Frontal que creen que Hasél y por extensión los manifestantes se lo han buscado y se lo merecen? Quizá la primera acusación en contra de estos jóvenes alocados sea que en realidad no son más que vagos, maleantes, lumpens o anarquistas antisemitas extremo-derechistas italianos, organizados que cruzan el Mediterráneo en busca de jarana, como decía Antena 3. Los medios generalistas han desgastado estas acusaciones. Evidentemente no creemos sorprender a nadie cuando afirmamos que entre los millones de personas que conforman las clases trabajadoras y por extensión que engrosan las manifestaciones, podemos encontrar elementos nocivos, anarquistas, lumpens y un largo etcétera. Pero a quienes afirman tales cosas queremos contarles una anécdota. No es ninguna clase de invento. Es más, lo redactaremos como si se tratase de una novela. Ahí va. La anciana, hostigada por el ruido y el brillo de los disturbios callejeros, salió al balcón de su modesto piso del barrio L'Exemple de Barcelona y gritó: «Buscad un trabajo o algo, dejad de dar por culo». De entre las decenas de personas que observaban atónitas a tan valiente ciudadana, solamente un bárbaro, aquel que llevaba un semáforo entre sus brazos, osó alzar su voz: «Señora, tengo una carrera, 2 másters y trabajo 7 días a la semana. Baje aquí a chuparme la P». El lector podrá imaginar sin demasiada dificultad cómo sigue este episodio surrealista. Sin embargo, el principal argumento en defensa del inocente mobiliario urbano, que evidentemente no responde a una lógica urbanística opresiva y hostil hacia el oprimido, como es el caso de este inofensivo a la par que inclusivo banco al que para nada se le han incorporado reposabrazos para que los sin techo no puedan dormir en él, es que su destrucción se da en perjuicio del proletario. Consideramos que Marx hace más de 140 años respondió esta sandez con elegancia y precisión. El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos. Fijémonos un poco más de cerca en la conexión que existe entre esta última rama de producción y el conjunto de la sociedad, y ello nos ayudará a sobreponernos a muchos prejuicios. El delincuente no produce solamente delitos, produce además el derecho penal y con ello, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia y además el inevitable compendio en que este mismo profesor lanza al mercado sus lecciones como una mercancía, lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional, aparte de la fruición privada que, según nos hace ver un testigo competente, el señor profesor Roger, el manuscrito del compendio produce a su propio autor. El delincuente produce asimismo toda la policía y la administración de justicia penal, esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc. Y a su vez todas esas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo, desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. Solamente la tortura ha dado pie a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa en la producción de sus instrumentos a gran trabajo de honrados artesanos. El delincuente produce una impresión, unas veces moral, otras veces trágica, según los casos, prestando con ello un servicio al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del pueblo. No solo produce manuales de derecho penal, códigos penales y por tanto legisladores que se ocupan de los delitos y las penas, produce también arte, literatura, novelas e incluso tragedias, como lo demuestran no solo La culpa de Müller o Los bandidos de Schiller, sino incluso el Edipo de Sófocles y el Ricardo III de Shakespeare. El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa, la preserva así del estancamiento y provoca esa tensión y ese desasosiego sin los que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas. El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y al mismo tiempo la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas compensaciones naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas útiles de trabajo. Podríamos poner de relieve, hasta en sus últimos detalles,
el modo como el delincuente influye en el desarrollo de la productividad. Los cerrajeros jamás habrían podido alcanzar su actual perfección si no hubiese ladrones, y la fabricación de billetes de banco no habría llegado nunca a su actual refinamiento a no ser por los falsificadores de moneda. El microscopio no habría encontrado acceso a los negocios comerciales corrientes, véase Babbage, si no le hubiera abierto el camino al fraude comercial. Y la química práctica debiera estar tan agradecida a las adulteraciones de mercancías y al intento de descubrirlas como al honrado celo por aumentar la productividad. El delito, con los nuevos recursos que cada día se descubren para atentar contra la propiedad, obliga a descubrir a cada paso nuevos medios de defensa y se revela así tan productivo como las huelgas en lo tocante a la invención de máquinas. Y abandonado al campo del delito privado, ¿acaso sin los delitos nacionales habría llegado a crearse nunca el mercado mundial? Más aún, ¿existirían siquiera naciones? ¿Y no es en el árbol del pecado al mismo tiempo y desde Adán el árbol del conocimiento? Ya Mandeville, en su fábula de las abejas, 1705, había demostrado la productividad de todos los posibles oficios, etc., poniendo de manifiesto en general la tendencia de toda esta argumentación. Lo que en este mundo llamamos el mal, tanto el moral como el natural, es el gran principio que nos convierte en criaturas sociales, la base firme, la vida y el puntal de todas las industrias y ocupaciones. Sin excepción, aquí reside el verdadero origen de todas las artes y ciencias, y a partir del momento en que el mal cesara, la sociedad decaería necesariamente si es que no perece completamente. Lo que ocurre es que Mandeville era, naturalmente, mucho más, infinitamente más audaz y más honrado que los apologistas filisteos de la sociedad burguesa. Karl Marx, concepción apologética de la productividad de todas las profesiones, 1860-66. Este elogio del crimen no es, en realidad, ningún elogio del crimen, sino una impoluta exposición de una máxima del sistema que habitamos. Todo lo que es en beneficio de un trabajador ocurre, en realidad, en detrimento de tantos otros. Al fin y al cabo, estas manifestaciones aseguran el trabajo a cristaleros, cerrajeros, cementeras, transportistas, electricistas, técnicos, barrenderos y, por qué no decirlo, a todos los elementos circenses que se dedican a impartir cátedra desde los platos televisivos más putrefactos. Quizá otro de los argumentos más sonados sea aquel de «esto lo pagamos todos». Bueno, sí, también pagamos un ministerio inútil, como el de Igualdad con sus informes con perspectiva de género, a la policía que se dedica a lisiar a nuestros hijos, hermanos y abuelos, los rescates bancarios y autopistas, el despliegue de tropas y bombarderos en tierras extranjeras y a la monarquía y su séquito de chupoteros. Es más, con nuestros impuestos pagamos la misma estructura que permite al opresor practicar su dominación, el Estado burgués. También los hay, nos referimos a los reaccionarios travestidos de revolucionarios que rechazan esta violencia porque no es revolucionaria. ¿Será que no es economicista? Más bien, ¿cómo puede ser que nadie proteste por Luis Víctor Galotuña, un trabajador sin contrato de 55 años que falleció en un accidente laboral el pasado 18 de febrero? Quizás sea porque la clase trabajadora está insensibilizada ante este tipo de violencia, porque la ve como algo normal, pues la vive a diario. Y nosotros decimos, ojalá no tarde en llegar el día en que las masas digan alto y claro, basta. Pero en lugar de bramar como borregos, presentando una falsa dicotomía, como si protestar por una cosa anulara la consideración por la otra, comprendemos que la dirección ideológica es fundamental no solo para que los trabajadores tomen plena conciencia del horror que les rodea, sino para ser dirigidos de forma eficiente. Y esto no sucederá ni hoy, ni mañana, ni pasado, sin el Partido del Proletariado. Los hay que responderán, pero sí que existe. Mirá el comunicado de mi partido. Señores, hablamos de partido en mayúscula, no de caricaturas. De una organización que infunda temor y no risa a los poderosos. Si este o aquel fuese el partido verdadero, el movimiento comunista no estaría compuesto por 1001 ejército de Pancho Villa, a cada cual más patético. Y esto nos lleva al que, con total seguridad, es el grupo más patético, el que rechaza estos estallidos de violencia porque carecen de pureza ideológica, los que jalean a los perros del Estado para que repriman con furia a la muchedumbre enrabiada. Sí, hablamos de los social reaccionarios,
como Reconstrucción Comunista, su Frente Obrero y su camarilla de mentecatos. Si podemos decir que el izquierdismo supone ignorar las condiciones dadas en favor de unas fantásticas e imaginarias, y que el derechismo supone elevar a la santidad el orden establecido, lo de los secuaces de Roberto Vaquero solo puede ser calificado de esquizofrenia reaccionaria. El proletariado, en ausencia de una dirección y organización efectiva, actúa de forma espontánea. ¿Acaso puede ser de otra manera? ¿De otra forma? Es más que evidente que los discursos de esta semana no culminarán en nada provechoso, y es también probable que la racia represiva posterior cause verdaderos estragos. Pero estas protestas son un claro indicador de algo que estos protofascistas jamás podrán comprender. Por vacilante, vapuleado, desorientado, espontáneo y confundido que esté, el pueblo está vivo, cansado y enfadado. Y es el papel de los comunistas, marxistas o como quiera que se nos quiera llamar, hacer que las condiciones objetivas y las subjetivas coincidan. Lo que determina si un acto revolucionario no es la acción en sí, sino la organización previa, el motivo por el que se desencadena en primer lugar y la participación de las masas en él. La violencia será revolucionaria cuando las masas estén dispuestas a apoyarlas y ser parte de ella, cuando la sientan propia y cuando estén dirigida a un fin emancipador. Es por ello que nosotros estamos con el pueblo, no con los contenedores. Bueno, muy bien la nota de Bitácora Marxista-Leninista, atacando al señor Roberto Vaquero, un payaso que sacó el comunicado que da vergüenza ajena, como decía anteriormente, llamando a condenando estas manifestaciones porque no tienen una organización, ¿no? Sin palabras. Y bueno, como decía Bitácora, ¿no? Tiene un problema, como decía un camarada en el grupo, tiene un problema, parece personal con Pablo Hasél, y prefieren no apoyarlo, haciendo silencio y justificándose de una forma absolutamente cobarde e increíble, ¿no? Venceremos, camaradas.